Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Siguiendo con el tema de la lepra es una gran cantidad de enfermedades. Algunas podían nacer como una llaga, la llaga leprosa. Otras podían nacer de una quemadura. Otras podían nacer de un divieso, que era furúnculos, infección de pelos. Otras también podían nacer de una tiña, y la tiña convertirse en lepra. Otras también podían nacer de una calvicie, de la antecalva, y toda lesión llagosa en calva, esa sí era lepra. Cuando un hombre era diagnosticado por el sacerdote con lepra, él tenía que hacer 3 cosas: tenía que romper sus vestidos, tenía que descubrir su cabeza, despeinarla, tapársela con un dedo a nivel de la nariz para no contaminar, y debía de gritar: inmundo, inmundo. No podía acercarse a 30 metros, un tiro de piedra, de la gente sana. En la época de Jesús, algunos usaban un tipo de campana y saber que ahí venía un leproso y que era inmundo. Quien daba esa lepra era Dios, y quien curaba esa lepra no era el sacerdote, sino era Dios. El sacerdote lo que hacía era simplemente verificar la curación. Y una vez verificada la curación, él se tenía que someter a un ritual religioso. Por eso, cuando Jesús se encuentra con los 10 leprosos y se acercan a Jesús y le gritan a tiro de piedra: Señor, Hijo de David, cúranos. Y le dice Jesús: vayan con el sacerdote. ¿A dónde? A Jerusalén. 9 eran judíos, 9 tenían que ir a Jerusalén, y 1 que era samaritano tenía que ir a Gerizim, que era un monte, donde ahí era el centro religioso samaritano. Dice la Biblia que en el trayecto fueron sanados, y solamente 1 regresó a dar gracias a Dios. Muchos entienden que los otros 9 no regresaron porque estaban haciendo todo este ritual, pero este ritual terminaba en 14 días y podían haber regresado, pero no regresaron a dar gracias a Dios, solo 1, y era samaritano. Y así es la lepra, que representa el pecado en el Nuevo Testamento. Por eso, mi hermano, cuando usted ya sabe que ha conocido a Cristo y que su pecado ha sido pagado por la sangre de Cristo, tiene vida eterna. Pero en su trayecto peregrino, desde que usted conoce a Cristo hasta que usted se muere, usted peca, aún siendo creyente. Si usted peca aún siendo creyente, ¿qué tiene que decir? Señor, perdona mis pecados, aun cuando su pecado por la vida eterna ya está pagado. Usted tiene que decir: Señor, soy un leproso ante ti, perdona mis pecados. Y usted va a sentir la paz de Dios en su corazón, que le dice: sé limpio. El Rey de Reyes diciéndole al corazón de usted: sé limpio. El Rey de Reyes perdonando, no humanos. Ahora sí, entramos a nuestro tema. Nuestro tema se divide en 3. Cuando un hombre que tenía dinero sanaba de la lepra. Cuando un hombre que no tenía dinero sanaba de la lepra. Y al final, cómo tratar una casa que se había convertido en una casa probablemente leprosa. Si un hombre leproso sospechaba que ya había sanado, tenía que hacer algo. Tenía que mandar a traer a un sacerdote. El sacerdote tenía que salir del campamento. No podía mandar a traer al sospechoso de limpieza que viniera al campamento. No podía, porque todavía no se diagnosticaba si estaba limpio y no podía entrar. El sacerdote tenía que salir del campamento y lo empezaba a revisar. Verificaba que estaba sano. Decía: este hombre está sano. Correcto, ahora vamos a proceder a un ritual. Este hombre tenía que traer 2 aves, paloma o tórtolas. Aparte de esto, tenía que traer un palo de cedro. Tenía que traer hisopo. Era una hierba verde que nacía en la pared. Una vara de cedro. Un listón de grana rojo.
Llegaba el sacerdote, tomaba esa vara de cedro, le amarraba con la cinta de grana el hisopo. Luego, en una olla de barro que representa el cuerpo de Cristo en su humanidad, él mataba la primera avecilla y derramaba la sangre de esa avecilla en el agua. Tenía que ser aguas corrientes. ¿Qué quiere decir aguas corrientes? De manantial, que corrían, que tenían movimiento. Entonces la sangre del primer pichoncito se le echaban al barro. Ahora el pichoncito que quedaba vivo, junto con el hisopo, la vara de cedro, la grana y la hierba, los metían en esa olla de barro, el animalito vivo, así como que lo bañaban. Con este hisopo 7 veces lo rociaban al que ya estaba limpio. Ya podía entrar al campamento, pero no podía entrar a la tienda donde él vivía, a su casita de lona. Tenía que estar 7 días ahí, afuera, durmiendo a la intemperie. Al 8º día llegaba el sacerdote, ahora sí ya en el campamento, y le pedía a este hombre que se rasurara todo, pelón, cejas, pestañas, todo, pelón, y se lavara. Después de esto, llegaba el 8º día. Ahora sí, en el 8º día, hablamos de un hombre rico, tenía que traer 2 corderos sin defecto. Una cordera de 1 año y medio, cordera, porque recuerden que para el sacrificio del pecado tenía que ser cordera. 6 kilogramos de harina amasada con aceite y 1/3 de litro de aceite. Todo esto en el 8º día tenía que presentarlo en la puerta del tabernáculo con el sacerdote. Todo esto lo pondrá el sacerdote en la entrada del tabernáculo. Y primero va a matar un cordero. Este cordero es para el sacrificio de la culpa. Bueno, lo que va a hacer el sacerdote es, con estos elementos, es llevar a cabo 4 de los sacrificios que ya vimos de Levítico: el holocausto, ofrenda de harina, por culpa y por el pecado. Estos 4 sacrificios se van a usar con estos animalitos. Hay un ritual especial en el día 8. Una vez degollado, tomaba la sangre del cordero. Con esa sangre del cordero mojaba sus dedos y le ponía en el pabellón auricular sangre, listo para oír la palabra de Dios. Volvía a mojar con sangre sus 2 dedos al sacerdote y tomaba el dedo gordo de la mano derecha del ex leproso y lo llenaba de sangre, hacer las manos de piedad. Y al final tomaba nuevamente sangre y el dedo gordo, para que tus pies sean para hacer el bien. Ahora con el aceite, 1/3 de litro de aceite que también puso, tomaba aceite y en las mismas zonas donde había puesto la sangre se le colocaba el aceite. En este ritual extraño para nosotros estaba incluido el sacrificio por el pecado, el holocausto, la culpa y la ofrenda vegetal. Eran 5, menos el sacrificio de paz. En este ritual extraño para nosotros estaban incluidos todos estos sacrificios, y una vez terminado esto en el 8º día, el sacerdote declaraba limpio a este hombre. Tomaba aceite en su mano izquierda, con la mano derecha rociaba el aceite 7 veces. El aceite, símbolo del Espíritu Santo, Nuevo Testamento. Con lo que le quedaba de aceite embarraba en la pelonera y entonces quedaba limpio el que había sido impuro. Es una ordenanza que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Y entonces es importante que usted como creyente vea todo lo que tenía que hacer la nación de Israel, y que esto no es ahora para la iglesia, sino que era para la nación de Israel, así como no comer carne de puerco, así como no comer eso, así como guardar el Sabbat, así como la Pascua, así como las purificaciones. Todo eso era para una nación especial, Israel, que había sido escogida por Dios. No es para la iglesia. Cosas de ese tipo sí se tomaron en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Marcos y en algunos otros lugares los apóstoles ungían a los enfermos con aceite. Pero eso es algo simbólico que se toma del Antiguo Testamento y no es una regla. El enfermo no sanó porque no le puso aceite. El poder no está en el aceite. Y si alguien le quiere vender aceite, es un ladrón. O sea, aceite bendito.
También con esta agüita de la primera ave que había muerto, también se rociaba al ex leproso. Una de las aves muertas representa la muerte de Jesucristo, y el ave viva podría representar la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de los rituales de la Iglesia Católica Romana nacen de conceptos del judaísmo, tomada de un contexto judío, hebreo. Esto era antes de entrar al campamento. Pasaban 7 días que tenía que dormir a la intemperie. Al 8º día se presentaba con los 3 corderos, con el aceite y con la harina amasada, y empezaba este último ritual, oficialmente limpio. En caso de ser pobre este leproso que se curó, ¿qué es lo que tenía que hacer? El ritual fuera del campamento era el mismo: 2 pichones o 2 tórtolas. Tenía que rasurarse al 7º día, dormir a la intemperie en el campamento, ya estando limpio. Y como era pobre, al 8º día, en lugar de presentar 3 corderas, presentaba 1 cordera y 2 pichones o tórtolas. Y entonces se hacía el mismo ritual, pero en lugar de matar 3 corderos, se mataban 1 cordero y 2 pichones de paloma o 2 tórtolas, porque era pobre. Oiga, hermano, ¿y quién no queda pobre después de una enfermedad? Dios en su misericordia decía, si es pobre, también puede purificarse. Y entonces se dan cuenta que este ritual duraba 8 días, para que ahora sí este hombre pudiera entrar a la tienda con su esposa y con sus hijos. ¿Quién daba la lepra? ¿Y quién la quitaba? Dios. Y luego, para finalizar el capítulo, vamos a ver que también se presentaba lepra en las casas. Y esa lepra podía contagiar a los seres humanos. Alguien sospechaba que había lepra en su casa. ¿Qué tenía que hacer? Llamar al sacerdote. El sacerdote venía y antes de entrar mandaba que sacaban todos los muebles para afuera. Después entraba él, revisaba la mancha. La mancha era una pared amarillo, verdosa, rojiza. ¿Qué tenía que hacer? Cerrar la puerta 7 días. El capítulo 14 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. El sacerdote tiene que salir, hermano. El leproso, aunque parezca que ya está curado, no puede entrar. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana e hisopo. Este primer ritual se va a hacer fuera del campamento, hermanos, no en el campamento. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas de manantial, de las que corren, aguas vivas, no de cisterna. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta, sobre las aguas corrientes. Después de este, rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Y la ave que quedó viva, ¿qué va a hacer con ella? La va a soltar. Símbolo de libertad, de limpieza del pecado. Verso 7. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Soltará la avecilla. Verso 8. Y el que se purifica va a lavar sus vestidos, bien lavados, y raerá todo su pelo, desde las cejas, pelo púbico, todo, y se lavará con agua y será limpio. Hasta entonces puede entrar al campamento, mis hermanos, pero no se puede meter a la tienda con su esposa. Tiene que dormir a la intemperie. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo y será limpio, pero aún no va a entrar. Estos 7 días va a dormir en la intemperie. Llegó el 8º día. Se puede presentar en el tabernáculo con el sacerdote. Ya puede entrar, accesar al tabernáculo. Antes no. El día 8º, este hombre tiene dinero. Vea lo que va a llevar. Después vemos al pobre. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto
y una cordera de 1 año sin tacha, limpia, la mejor. 3/10 kilos de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite, 1/3 de litro de aceite. Todo esto, el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, le va a cortar el cuello. Este es el sacrificio de la culpa, con el log de aceite y lo mecerá, es una ofrenda mecida. Este es otro cordero, el de este versículo es otro cordero, y degollará el cordero en el lugar donde se degolla el sacrificio por el pecado y el holocausto. Este segundo cordero es por el pecado y es por el holocausto. El otro era por la culpa en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. Luego esa sangre va a ser sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará el log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y ahora sí, de lo que le quedare de aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, donde ya había sangre, encima de la sangre del sacrificio de la culpa. Lo que le quedara de aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza, obviamente pelona, del que se purifica. Y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Verso 19. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Y así el sacerdote hará expiación por él y por fin será limpio. ¿Qué interés tiene esto para nosotros, hermano? Explica que Dios puede hacer con su pueblo lo que quiera. Y explica también que todo esto era sombra de lo que había de venir hoy. ¿Qué tiene que hacer para ir al lugar santísimo? Simplemente orar en el nombre de Jesucristo y usted tiene entrada directa, no solamente al campamento, ni al tabernáculo, al lugar santísimo. El único pecado que Dios no puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es tener por inmunda, insuficiente, la sangre de Jesucristo. Quizá para nuestra cultura y para nosotros que somos tan poco litúrgicos, no nos gusta todo esto. Y qué bueno que no nos gusta, porque no es para nosotros. El actual Israel no es una nación, es la iglesia. Y nosotros, todo esto fue sombra de lo que había de venir. ¿Ya ven todo lo que implica la sangre de Cristo? Es tan simple y tan compleja a la vez el lavamiento por la sangre de Cristo, que a veces nos cuesta trabajo entenderla. Que somos limpios de la lepra por la sangre de Cristo. Nos cuesta entenderlo. Al hombre le gusta hacer cosas como para agradar a Dios, rituales. Por eso muchas de las iglesias les encanta la liturgia. Les encanta la forma en que el sacerdote se viste, les encanta el incienso, les gusta la forma en que se arrodillan. Todo es una liturgia porque queremos agradar a Dios, pero no con un corazón puro, sino con liturgia. Y eso no agrada a Dios, eso fue antiguo testamentario. Lo único que agradó a Dios fue su sangre, de su Hijo. El hombre siempre quiere hacer algo por salvarse, ¿se han dado cuenta? Y a veces dice, hasta voy a hacer buenas obras para ver si me salvo. Usted debe hacer buenas obras, pero no para salvarse, porque la salvación es un regalo. Ahora usted va a hacer buenas obras, no para salvarse, no para qué, para agradar a su Señor. Para el católico romano, y lo estoy diciendo con todo el respeto, la misa es expiatoria, que es expiar, cubrir el pecado. Si un católico romano acudió a misa este domingo, se siente expiado por sus pecados. Máxime si se confesó con un sacerdote humano y recibió la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Él haya hecho lo que haya hecho,
está perdonado. La Biblia jamás dice que uno debe confesar sus pecados con el sacerdote humano y que a través de un acto litúrgico y la asistencia a un lugar litúrgico te expía de pecado. No, jamás la Biblia dice eso. No comulgamos con ese tipo de liturgia porque no vienen en la Biblia, ni ese tipo de justificación. El verdaderamente creyente en Cristo sabe que lo justificó fue la sangre del Cordero de Dios. Volviendo a nuestro tema. Un hombre que está limpio de lepra, pero es pobre. Este hombre tiene que hacer exactamente lo mismo. Esas 2 avecillas se tienen que matar fuera del campamento. La sangre de una avecilla está en el agua corriente. La otra avecilla está viva, la remojan con el hisopo. Bien rasurado, viviendo 7 días en el campamento, pero no entrando a su tienda. Llega el 8º día del hombre pobre. Él no va a presentar 3 corderos. Él va a presentar solamente 1 y 2 avecillas, el aceite, 1/3 de litro de aceite y la harina. En lugar de que se maten 3 corderos, en el hombre pobre se van a matar 1 cordero y 2 avecillas. Debe llevar su aceite y debe llevar su harina amasada con aceite. Se repite el mismo acto litúrgico. ¿Cómo podía quedar leproso una casa? ¿Y cómo se podía diagnosticar? Y si se diagnosticaba que era impura, ¿qué había que hacer? Ahora vamos desde el verso 33. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual los doy en posesión, si yo pusiere plaga en una de ellas, le está diciendo cuando entren a Canaán, porque ahorita no tienen casas. ¿Qué tienen? Puras tiendas de lona. Cuando entren a Canaán y hagan sus casas con piedra y con lodo, entonces yo pondré plaga, lepra en ellas. Si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa, fuera todos los muebles, antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Punto 2. Después el sacerdote, ¿qué va a hacer? Va a entrar a examinar la mancha. Y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, característica. Esta mancha, aparte del color, tiene una característica, que se sume en la pared, se mete un poco en la pared, sospechosa de plaga de lepra. ¿Qué tiene entonces que hacer el sacerdote? Cerrar la puerta por 7 días. Verso 39. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, todos esos ladrillos y adobes donde está la plaga, los tiene que quitar, y también todo el repillado que tiene la casa lo tiene que quitar. Después va a colocar piedras nuevas donde quedó el hoyo. Todo ese material que se quitó, el repillado y las piedras, debe ser sacado fuera del campamento y ser tirado en un lugar inmundo. Ya tapamos este agujero y volvimos a repillar con lodo toda la casa. Volvemos a cerrar la puerta. Entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras que estuviere en donde estaba la plaga, y las echará fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad, en lugar inmundo, el barro que rasparán. Todo el repillado interno, junto con esas piedras que tenían las manchas, van para afuera. Se vuelve a repillar y se vuelve a tapar con adobes nuevos. Y tomarán otras piedras y las pondrán en el lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro, lo vuelven a repillar. No dice la Biblia cuántos días, pero dice, pasan unos días. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piezas y raspar la casa, después de que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna. Esa casa es inmunda y hay que derribarla y hay que tirarla, todo en un lugar donde están los leprosos. La lepra con la lepra, lo santo con lo santo. Y si parece haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Verso 45. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Pero si algún tontuelo, hermano, un distraído,
En esos días en que la casa está cerrada, llega porque no sabe y se mete a la casa a comer o a dormir, es inmundo hasta la noche. Pero puede haber otra posibilidad con la casa, mire, verso 48. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa, después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Va a terminar haciendo el mismo ritual que hizo con los leprosos fuera del campamento. 2 avecillas, aguas corrientes, una olla de barro, matan a una, su sangre con agua, y luego la otra avecilla la mojan con el hisopo y rocían 7 veces la casa, y es declarada limpia. Levítico, qué libro tan interesante, hermano. 2 capítulos completos dedicados a la lepra, que significa el pecado. Qué importante es el pecado para Dios. Usted, por saberse salvo por la sangre de Cristo, no tiene que ser negligente con el pecado. Que si como ya somos salvos y Cristo ya pagó, voy a pecar. Jamás. Nunca sea así, dice el apóstol Pablo. Jamás sea así. No sea negligente con el pecado, porque el pecado es abominable a Dios, que Él es santo. Usted está cubierto por la sangre de Cristo, sí, pero como dice Pablo, pecaremos para que la gracia abunde. De ninguna manera. El pecado fue para Dios abominable y ahora en la iglesia sigue siendo abominable. Ha sido cubierto por la sangre de Cristo, que tiene poder, pero no deja de ser abominación, lepra. Por eso empecé la predicación diciéndole, hermano, usted ya ha sido cubierto. ¿Qué nos podrá separar del amor en Cristo Jesús? Romanos. Angustia, tribulación, desnudez, ni lo alto ni lo profundo. Nada nos puede separar del amor. ¿Eso implica que usted va a ser negligente al pecado? No. Usted debe consagrarse cada vez más al Señor. Un buen síntoma es que pasan los años y a usted le molesta su pecado. En lugar de sentirse cómodo con las predicaciones de la gracia, que son bíblicas, todo lo contrario, cada vez siento más dolor y más peso por mi pecado. Y me siento inmundo y leproso y le digo al Señor toda la noche, Señor, ¿quieres limpiarme? 2 capítulos completos de Levítico hablando de la lepra, para que vean qué tan abominable sigue siendo el pecado para el Señor. La lepra era incurable, hermanos, incurable, a menos que Dios interviniera. Cuando Juan el Bautista está en la cárcel, tiene dudas de que si Jesús es o no el Mesías. Manda a preguntar a uno de sus discípulos, Juan el Bautista, le pregunta, Señor, ¿es a usted al que esperamos o hay otro? Jesús le contesta, díganle a Juan el Bautista que los cojos caminan, los ciegos ven, los paralíticos se levantan y los leprosos son limpios. ¿Habrá que esperar otro? Los leprosos solamente la lepra la quitaba Dios. Y dice, yo he limpiado leprosos. ¿Esperan a otro? Y los leprosos son limpios. No puede haber otro. Él era el que dijo ser el Mesías, el Rey, el Cristo, el Emanuel, Dios con nosotros. Llegó, vino, y solo un grupo pequeño creyó. Y solo un grupo pequeño sigue creyendo en nuestra época. He aquí tu pueblo, que ha sido limpiado por tu sangre bendita, ha sido justificado. El pecado ha sido quitado de ellos. Y por ese pecado que seguimos cometiendo, el mismo apóstol Santiago dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. Entonces, ¿quién está justificado? Realmente los que han creído en Cristo Jesús. Ahora ese pecado que cometemos frecuentemente, a veces negamos tu nombre, a veces actuamos como si no fuéramos creyentes. Señor, por ese pecado te pedimos perdón todos los días. Y ciertamente nos acercamos desesperados ante tu presencia, recordando al leproso de Galilea, que desesperado acudió sabiendo su pecado y dijo, Señor, no dijo puedes, dijo quieres limpiarme. Y entonces usted con esa voz maravillosa y esos ojos de dulzura dijo, se limpió. Señor, gracias porque cada vez que crecemos en Cristo somos más sensibles al pecado, nos molesta más y luchamos más contra Él.
Somos más conscientes el verdadero avivamiento es cuando un cristiano es convicto de pecado. Puede ser una iglesia pequeña, compacta, concreta, Señor, pero con mucho celo por el pecado. Señor, esta iglesia te dice, ¿puedes limpiarnos? Y oímos tu voz bíblica que dice, sean limpios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.